Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Fabiola Ruela Rodríguez, con número de matrícula del 078118. Soy estudiante de la Universidad CNSI, estudio lo que es la carrera de Derecho, resido en el estado de Monterrey, Nuevo León. Hoy es 31 de mayo del 2024. Este es mi proyecto integrador de filosofía jurídica. El profesor a cargo es el licenciado Juan López Vargas. Hoy comienzo respondiendo una serie de preguntas, las cuales son las siguientes. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? La Organización de las Naciones Unidas desempeñó un papel fundamental en la creación y adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que establece principios fundamentales de derechos humanos y que deben ser protegidos y respetados en todo el mundo. Además, que implicó el replanteamiento de los fundamentos de los derechos humanos y la aplicación de un programa de universalización efectiva. Se instauraron comisiones e instituciones enteras que permitían enviar mensajes a los integrantes de las comisiones en cada país con fines organizacionales y sobre todo para difundir adecuadamente los derechos humanos. De estas reuniones surgieron los catálogos actuales de los derechos humanos y los sistemas de protección. ¿Cómo se define el constitucionalismo? Bueno, el constitucionalismo es un enfoque en la organización del poder político que destaca la importancia de una constitución escrita, la limitación del poder gubernamental, la protección de derechos individuales y la aplicación del Estado de Derecho. Este concepto ha sido fundamental en el desarrollo de sistemas políticos modernos y democráticos. ¿Qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política viene regulado? Bueno, en la Constitución Política el tema de las minorías y la protección de sus derechos está abordado en varios artículos, pero un artículo relevante es el artículo 2, que reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. Este artículo reconoce la pluriculturalidad de la nación mexicana y establece medidas específicas para garantizar el respeto y la protección de los derechos de estos grupos. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? El patriotismo cultural implica un fuerte sentido de identificación, lealtad hacia la cultura, las tradiciones, la historia y los valores de un país o grupo étnico específico. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Son aquellos que se centran en el bienestar colectivo, la cooperación internacional y la búsqueda de un orden internacional más justo, a diferencia de los derechos de primera y segunda generación, que se enfocan en derechos individuales y derechos sociales y económicos, respectivamente. Los derechos de tercera generación buscan promover el bienestar global y la colaboración entre naciones. Estos derechos a menudo se asocian con contextos más contemporáneos y desafíos globales. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Los derechos colectivos son aquellos que se aplican a grupos de personas o comunidades en lugar de a individuos de manera aislada. Estos derechos se centran en la protección y promoción de intereses compartidos por una comunidad o un conjunto de personas que comparten características específicas. A menudo están vinculados a la identidad cultural, étnica, lingüística, religión, etc. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética y la moral se ocupan de cuestiones de lo que está bien o mal en términos de principios morales, mientras que el derecho establece normas legales, reglas obligatorias de una sociedad. Existen intersecciones y tensiones entre esos conceptos y su relación es compleja y multidimensional. La ética y la moral a menudo informan y dan forma a la legislación, pero también pueden ser cuestionadas completamente en casos en los que la ley y la moral no coincidan. Por mi parte es todo. Gracias.